Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Se dice que las injusticias están en todas partes. Estas no respetan creencias, estatus social, cultura y sobre todo, las distintas épocas. En cada una de ellas ha existido gente sin escrúpulos, quienes se aprovechan de los más débiles o, en su caso, viven con el único propósito de dañar a una tercera persona. En nuestra actualidad, se van forjando los derechos de las mujeres, algo que en tiempos pasados no existía o, más bien, no era importante para una sociedad completamente machista. Entre todos esos aspectos también influían mucho las creencias religiosas, principalmente en aquella época donde la Iglesia cristiana intentaba dominar a las poblaciones, en su mayoría de América Latina, durante la conquista y la colonización. En una de esas poblaciones existían personas mágicas y maravillosas. Estas tenían poderes que iban más allá de la comprensión humana, sobre todo porque la conquista española tenía una idea diferente hacia estas personas, con dones supremos, relacionándolas con el mismo diablo. La Iglesia, al enterarse de la presencia de estas personas, hombres y mujeres, decidió ponerles fin mediante la cacería de brujos o brujas por herejía. Nadie comprendía que, en su mayoría, estas personas hacían el bien y lograban salvar a más gente con sus conocimientos herbolarios de medicina, algo que la Iglesia desconocía. Así se desarrolló la historia de Darina, una joven de 18 años, nieta de Don Fausto, el hombre más longevo de una comunidad rural rodeada de montañas y bosques, en una región de América Latina. La joven acostumbraba a pasearse cerca de un arroyo de agua cristalina que desembocaba por debajo de una cañada. Era muy alegre y audaz. Su abuelo le había enseñado muchas cosas de la naturaleza y, sobre todo, le inculcó el amor y respeto que siempre debía tener hacia todo aquello que la rodeaba. Don Fausto decía que la misma naturaleza era quien elegía a las personas para dotarlas de dones y poderes que iban más allá de la comprensión humana, pero que a la vez eran muy peligrosos si no se usaban adecuadamente. La comunidad donde vivían nuestros personajes estaba conformada por grupos de personas organizados para hacer cumplir algunas normas y, sobre todo, reglas impuestas por la Iglesia. Don Fausto sabía bien que tendría que llegar aquel día en que fueran obligados a ser bautizados, y aunque al principio se resistió, terminó cediendo a los mandatos del sacerdote del pueblo. A partir de esos momentos, las cosas cambiaron dentro de esa comunidad. Algunas reglas fueron muy claras, sobre todo para las jóvenes como Darina, quien debía guardarse para el matrimonio como una virgen pura. De lo contrario, sería severamente castigada, y su abuelo no iba a poder hacer nada. El tiempo fue pasando y la chica cumplió 23 años. Durante esos momentos siguieron prestando sus servicios a las demás personas, pero en secreto. Don Fausto sabía que se arriesgaba mucho porque, de ser descubierto, podría ir a la horca. Sin embargo, eso no le importó. Decía que había nacido para usar sus dones con el objetivo de ayudar a otros, aunque la Iglesia nunca lo comprendería. Darina, por su parte, podía leer el futuro de las personas. También veía escenas tormentosas del pasado que cada una de ellas cargaba. A veces, ella se asustaba, pero su abuelo siempre estaba allí para consolarla y hacerle entender que era única en el planeta por los maravillosos dones que la naturaleza le había dado. La vida de la joven era tranquila y placentera. Disfrutaba de contemplar los paisajes que la rodeaban, sobre todo porque una de sus grandes habilidades era trepar los enormes árboles que se elevaban a lo alto. Desde allí,
observaba la puesta del sol, lo que le causaba un sentimiento de paz. Sin embargo, pronto las cosas iban a cambiar. Darina no tenía idea de lo que le deparaba el destino. Algo muy cruel, por lo cual iba a tener que ser lo más valiente posible. Un día llegó un hombre a la comunidad de nuestra protagonista. Esta persona era mensajera de la Santa Iglesia. Había órdenes de los superiores de que todos los niños y personas adultas debían recibir el bautismo sin excepciones, además de llevar a cabo la instrucción de la doctrina religiosa. No obstante, a pesar de ello, había quienes se resistían hasta el final, y, por ende, terminaban recibiendo uno de los peores y más severos castigos que nadie podía imaginar. En ese tiempo, junto con los frailes, llegaron personas nuevas. Eran hombres altos y corpulentos, bien dotados físicamente. Les decían hombres blancos porque en su mayoría eran de raza española. Estas personas se notaban poco amigables, apenas y mostraban una expresión en sus rostros algo amable. Cuando arribaron a la comunidad, la mayoría de las personas tenía curiosidad sobre el propósito de su estadía, aunque claramente sospechaban que quizás no sería para nada bueno. Y efectivamente, ellos tenían toda la razón. Aquellos frailes comenzaron a establecer nuevos mandatos y nuevas reglas a todas las personas de las comunidades, y, al mismo tiempo, presentaron a los llamados cazadores. Ellos se encargarán de cazar a las brujas que ronden por este lugar. Recuerden que son del mismo diablo, y por ese motivo debemos terminar con todas ellas. Las palabras de los frailes resonaron en la cabeza de don Fausto, quien sintió un profundo escalofrío. Él sabía lo peligroso que sería exponer a su querida nieta, sobre todo porque ella era poco cuidadosa al usar aquellos dones sobrenaturales. Pasaron unos días y todo parecía estar normal. La gente seguía las órdenes y las indicaciones de la iglesia. Por otro lado, los cazadores se dedicaban a vigilar y merodear por los alrededores. Había algo en la mirada de aquellos hombres que causaba una sensación de inseguridad entre las personas de la comunidad, sobre todo en los padres con hijas. Anteriormente, se venía escuchando una historia acerca del acecho de las muchachas jóvenes. Ese rumor se había esparcido por algún tiempo en las comunidades vecinas. Se decía que unos hombres malos lastimaban a las jovencitas, abandonándolas a su suerte en medio del bosque, donde nunca las encontraban. También se rumoraba que los espíritus de esas jóvenes quedaban atrapados entre la naturaleza. En ocasiones, se escuchaban sus voces, sus cantos, o, en su caso, lamentos de dolor. Don Fausto, al igual que los demás vecinos, procuraba cuidar de su nieta Darina. No la dejaba andar sola, algo que comenzó a incomodar a la muchacha, pues le gustaba sentirse libre en el bosque que rodeaba su pueblo. Entiende, hija, que ahorita no debes andar sola por la noche. Puede ser muy peligroso para ti. No sabemos las verdaderas intenciones de esas personas. Es más, no confío en ninguno de ellos. ¿Ves? Nos están obligando a creer en sus dioses cuando nosotros sabemos a quién deberíamos venerar. Pero ahora ya no podremos hacerlo. Las palabras de don Fausto quedaron grabadas en la mente de la muchacha, quien prometió tener mucho cuidado, evitando salir como acostumbraba por las noches. Sin embargo, ella tenía una gran amiga, una lechuza que la esperaba todas las noches porque disfrutaba escuchar cantar a Darina. Pasaron 1, 2 días, y el animal voló hasta la casa de Darina. Justo en ese momento, los cazadores pasaban por el lugar. Al ver al ave en uno de los árboles gritaron: ¡Una bruja! ¡Una bruja! Las armas de los cazadores detonaron apuntando hacia los árboles. Darina salió de su casa al escuchar el espantoso ruido y vio cómo su amiga estaba siendo atacada. El ave logró escapar del lugar, pero una de las balas había lastimado una de sus alas. ¡No!, gritó la muchacha, pero no logró que los hombres pararan.
Tiempo después, al no ver al animal, uno de ellos dijo: «Ya basta, ese animal ya está muerto. Quizás sea una de esas brujas que andan volando por aquí. Pero ya vámonos, es hora de cenar algo». Darina salió corriendo de su casa directo hacia los árboles, donde encontró plumas en el suelo de su gran amiga. También había pequeñas gotas de sangre y sabía que estaba lastimada. El ave necesitaba ayuda. Corrió entonces hacia su casa por una bolsa de manta, donde guardaba algunas hierbas medicinales que usaban para curar heridas y otras dolencias. Sabía que tenía que encontrar a la lechuza, o de lo contrario, podía estar severamente lastimada. La muchacha salió corriendo de su casa con el corazón lleno de miedo por el destino de su amiga. Sabía que el ave estaba sufriendo y que debía llegar a tiempo para ayudarla. Mientras tanto, don Fausto se encontraba en el centro de la comunidad en una reunión organizada por los religiosos de la iglesia, quienes discutían la organización para bautizar a las personas que aún faltaban. El anciano no se percató de lo sucedido fuera de su casa. Cuando regresó, observó el desastre que habían dejado los cazadores en los árboles cercanos. «¡Darina!», gritó muy asustado, pero su nieta no apareció desde la casa. Don Fausto entró temeroso, pensando en encontrarse con lo peor, pero ella no estaba por ninguna parte. La noche ya cubría con su manto de oscuridad toda la atmósfera. Por su parte, Darina caminaba desesperada, alumbrándose con una lámpara de alcohol cuya mecha estaba a punto de apagarse. Aún no había llegado al lugar donde suponía que su amiga se refugiaba. «No te apagues», dijo ella, algo asustada. En el fondo sabía que no estaba sola en medio de esa terrible oscuridad, y tenía toda la razón. Uno de los cazadores estaba merodeando el lugar. Pretendía encontrar al animal herido para rematarlo y llevar su cadáver como una especie de trofeo ante sus otros dos compañeros. El hombre, alto y corpulento, caminaba tras oír los pasos de la muchacha y, sin que ella se diera cuenta, la venía siguiendo desde que salió de su humilde casa. De repente, el viento sopló muy fuerte, como advirtiendo a la joven del peligro que la acechaba. Pero ella no podía dejar morir a su gran amiga, tenía que ayudarla. Sin embargo, en un instante, Darina tuvo una visión. Era la imagen de una luz demasiado luminosa, acompañada de una voz que la llamaba. Seguido de eso, se percató de la presencia del cazador, quien traía un arma en sus manos. «¿A dónde vas con tanta prisa, preciosa?», preguntó él, acercándose como un animal salvaje a punto de acechar a su presa. «A casa, voy a casa», contestó Darina tartamudeando, pues apenas podía articular las palabras. En ese momento, los ojos del cazador brillaron como los de un depredador al acecho. Lentamente, se fue acercando a la muchacha hasta tenerla a unos cuantos centímetros. Darina comenzó a temblar, percibiendo el peligro que emanaba de ese hombre. En su mirada se podía apreciar un hilo de maldad que brotaba desde lo más profundo de su corazón. «Tengo que irme ya», dijo la muchacha, intentando retroceder. «Creo que no va a ser posible», contestó el hombre con una sonrisa siniestra. Darina intentó correr, pero el cazador la sujetó por los cabellos. «¿A dónde vas, perra?», dijo él con los ojos llenos de deseo y rabia. El hombre parecía una bestia salvaje, dispuesto a devorar a su presa. Deseaba arrebatar la inocencia de la muchacha, cuya belleza lo había cautivado de manera perversa. Darina intentó liberarse, pero el cazador le dio un fuerte golpe en el rostro, provocando que cayera al suelo con el labio ensangrentado. «No te vas a escapar, perra», gruñó. El hombre, grande y corpulento, se lanzó sobre el cuerpo de la joven y, abriéndole las piernas, desgarró completamente sus ropas. Darina gritaba desesperada, pero era inútil. En ese lugar nadie podía escucharla, salvo su amiga la lechuza. A pesar de su ala lastimada, el animal intentó volar hacia donde se encontraba la muchacha. Herida y debilitada,
La lechuza se posó en una rama cercana y comenzó a ulular, tratando de distraer al hombre para que detuviera su acto cruel y cobarde. Sin embargo, el cazador disparó varias veces al aire, buscando derribarla. La criatura, decidida, continuó intentando ayudar, pero los esfuerzos eran en vano. Darina no logró defenderse del cazador, cuyo cuerpo enorme y pesado la aplastaba como una roca. Poco a poco, la joven fue quedando tendida en el suelo, sin fuerzas ni esperanzas. Su mirada se perdió por unos instantes en el abismo, reflejando el horror de su experiencia. En sus ojos se dibujaba la imagen de algo que se acercaba a ella, aunque alrededor no había nadie, solo la profunda oscuridad del bosque. De pronto, una ráfaga de viento envolvió la atmósfera del lugar. Darina abrió los ojos con esfuerzo y vio cómo una especie de humo negro comenzaba a formarse. Poco a poco, ese humo tomó una figura humanoide. La muchacha apenas podía mantener los ojos abiertos. Su visión estaba borrosa después de sufrir aquella atrocidad. Sintió entonces que quizás había llegado el final de sus días. La lechuza, con el último aliento de su energía, descendió desde uno de los árboles, y aquella nube negra la envolvió. El viento soplaba cada vez más fuerte, distrayendo al cazador, quien, molesto, se levantó del suelo mientras se subía los pantalones. Darina seguía inmóvil, desgarrada por dentro, y su sangre manchaba el suelo. «No estuvo mal, perra. Para la próxima tendrás que esforzarte», dijo el hombre con desdén. De repente, un golpe contundente en la espalda lo hizo caer al suelo. Al intentar reaccionar, quedó boca abajo y apenas logró darse vuelta para mirar al cielo. En ese momento, sus ojos se llenaron de horror. Frente a él había una criatura extraña y aterradora. Parecía un ave gigantesca con alas enormes y ojos rojos brillantes. El ser emitió un sonido ensordecedor que hizo que el cazador se retorciera de dolor, tapándose los oídos. Darina, aprovechando el caos, intentó levantarse con las últimas fuerzas de su cuerpo. Mientras luchaba por mantenerse en pie, reconoció algo familiar en los ojos de aquella criatura. «Te voy a acabar», gritó el cazador, apuntando con su arma. Pero antes de que pudiera disparar, la criatura agitó sus alas con movimientos rápidos y precisos, inmovilizando al hombre. En cuestión de segundos, lo derribó con un potente zarpazo. Aunque el cazador era alto y robusto, no pudo resistir la fuerza de aquella entidad. Darina observaba inmóvil, presa del asombro y el miedo. Vio cómo su verdugo recibía su merecido. Minutos después, el cuerpo del cazador yacía en el suelo con el cráneo partido en dos. Las alas de la criatura parecían estar hechas de acero. Con un solo movimiento, eran capaces de cortar incluso el tronco de un árbol. Y así, aquel hombre, que había cometido un acto tan atroz, recibió el peor de los castigos. Darina corrió de vuelta a su casa al ver el cuerpo del cazador en el suelo. Estaba tan aterrorizada que no sabía qué hacer. Huyó sin darse cuenta de que la criatura que había enfrentado al hombre no era otra que su amiga la lechuza, una mágica protectora de los bosques de su pequeña aldea. Cuando llegó a su hogar, su abuelo, don Fausto, la recibió con el rostro lleno de preocupación. La observó y notó la sangre entre sus piernas, preguntándole inmediatamente qué le había sucedido. Darina, avergonzada y destrozada, se echó a llorar en los brazos de su abuelo, quien no dijo una sola palabra, solo la abrazó con fuerza, intentando transmitirle la seguridad y el consuelo que tanto necesitaba. Al día siguiente, la joven se encontraba algo mejor, aunque aún muy afectada. «Necesito que me digas qué te sucedió», dijo don Fausto con voz quebrada. «Estoy muy preocupado por ti, aunque con solo recordar cómo te vi anoche, ya me estoy imaginando lo que pasó. ¿Quién fue el desgraciado que se atrevió a lastimarte?» Darina sabía que no había nada que pudiera hacerse. El cazador ya había recibido su merecido. Sin embargo,
También comprendía que cuando la iglesia encontrara su cuerpo, los problemas no tardarían en llegar. Unas horas más tarde, en el centro de la aldea, comenzó a correr la noticia de la muerte de uno de los cazadores. Inmediatamente, un sacerdote se acercó al grupo para preguntar qué había ocurrido. «Hay un cuerpo en lo profundo del bosque», respondió uno de los cazadores. La gente se movilizó para trasladar el cadáver a la iglesia, donde el sacerdote lo inspeccionaría. Al observar el cuerpo, vio que el cráneo estaba partido y que en uno de sus puños había un trozo de tela que parecía ser parte de un vestido. «Investiguen de quién se trata», ordenó el sacerdote furioso. «Quien quiera que sea, recibirá el peor de los castigos». Los cazadores comenzaron de inmediato a indagar de quién era aquel fragmento de tela. Mientras tanto, la gente de la aldea se sentía aterrorizada, temiendo cuál sería el castigo para el responsable. Por su parte, Darina seguía acostada en su cama, débil por los golpes y el sufrimiento causado por el cazador. Don Fausto no sabía lo que estaba ocurriendo en la aldea, hasta que un grupo de hombres llegó a su casa exigiendo entrar. «Tenemos que inspeccionar. Estamos buscando a la persona responsable de un asesinato. Es una orden. Vamos a entrar». Sin comprender, don Fausto permitió el ingreso de los cazadores a su humilde hogar. Inspeccionaron todo el lugar hasta que, en un rincón, vieron a Darina recostada. Al acercarse, encontraron en el suelo un vestido con la misma tela que buscaban, y este tenía rastros de sangre. «Ya encontramos a la persona que estamos buscando», susurró uno de los cazadores a sus compañeros. En total, eran 5 hombres. Don Fausto intentó defender a su nieta, quien estaba tan lastimada que ni siquiera podía levantarse. Sin embargo, los cazadores, insensibles y crueles, tomaron a la muchacha y la llevaron ante el sacerdote. Cuando los habitantes de la aldea vieron que se trataba de la nieta de uno de los hombres más respetados del pueblo, intentaron interceder por ella. Pero por más que suplicaron clemencia, la iglesia no les permitió defenderla. Minutos después, Darina llegó a la iglesia escoltada por los cazadores. Al verla, el sacerdote hizo una mueca de desprecio que no pasó desapercibida por los presentes. «Déjenla aquí», ordenó el cura. Darina sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, helándole hasta los huesos. Las piernas le temblaban y, poco a poco, se debilitaban, hasta que cayó al suelo, suplicando piedad. «Yo no fui, lo juro». «¿Crees que voy a creerte?», replicó el sacerdote con tono severo. «¿Por qué mataste a uno de los sirvientes de Dios?». «Yo no lo hice», exclamó Darina entre sollozos. «Él me lastimó cruelmente». «Basta», gritó el cura. «Seguramente tú lo provocaste. No cabe duda de que el diablo a veces se disfraza de mujeres indefensas como tú». El sacerdote ordenó que Darina fuera encerrada en uno de los pequeños recintos de la iglesia, mientras discutían cuál sería su castigo. Después de deliberar, decidieron que la muchacha sería azotada públicamente como penitencia por su supuesto pecado. Además, decretaron que jamás encontraría un hombre que la amara o se casara con ella. Cuando todo estuvo preparado, Darina fue encadenada de los pies y esposada de las manos, dejándola completamente inmóvil para recibir su castigo. En ese momento, la gente se reunió en el atrio de la iglesia, donde se llevaría a cabo el castigo. Todos estaban aterrados, pues era la primera vez que presenciaban una pena impuesta por la iglesia. Don Fausto lloraba desconsolado, temiendo por la vida de su nieta. El látigo que utilizarían estaba diseñado para desgarrar la piel, y él sabía que Darina podría no sobrevivir a los azotes. Durante unos momentos, el sacerdote tomó la palabra, haciendo énfasis en la moral y la buena conducta. Para él, los mandatos de Dios eran indiscutibles, y el castigo público de Darina sería un recordatorio de ello. Todo estaba listo. A un lado, uno de los cazadores sostenía el látigo. Al sonar de un tambor, dio el primer azote en la espalda de Darina.
La joven cayó al suelo mientras un hilo de sangre corría por su piel. Luego siguió otro azote, y otro más, hasta que la piel de Darina comenzó a abrirse. Justo cuando el cazador estaba por dar el siguiente golpe, unas nubes negras comenzaron a cubrir el sol, provocando ráfagas de viento violentas. Los árboles se sacudían con fuerza, y a lo lejos se escuchaba el chillido de un ave desconocida que parecía acercarse. La gente empezó a refugiarse en las orillas de la iglesia, pero el viento era tan fuerte que las láminas que cubrían el recinto comenzaron a desprenderse, volando hacia el cielo. El sacerdote, impresionado por el fenómeno, ordenó detener el castigo hacia Darina. Mientras tanto, don Fausto corrió hacia su nieta para llevársela consigo. De repente, el viento se calmó, y un silencio sepulcral inundó el lugar. «¿Qué es eso?», exclamó uno de los cazadores, señalando el cielo. Desde las alturas apareció una enorme criatura con forma de ave. Tenía un pico afilado, garras parecidas al acero y unos ojos rojos brillantes. Su plumaje blanco recordaba a la lechuza de Darina. Al verla en el suelo con la espalda ensangrentada, el ave comenzó a aletear con furia, creando remolinos de viento. Los cazadores intentaron correr hacia el interior de la iglesia, pero la puerta se cerró de repente. El sacerdote, aterrorizado, comenzó a rezar oraciones desesperadas. El ave furiosa lo miró directamente y, elevándose hacia el cielo, se dejó caer rápidamente sobre él, atrapándolo con sus garras. En cuestión de segundos, lo partió en dos. Después, fue el turno de los cazadores. La criatura los persiguió en su escondite. Con su afilado pico, perforó la espalda de uno de ellos, quien al ver al ave de cerca, reconoció los ojos de la lechuza de Darina. «Eres tú», fueron sus últimas palabras antes de morir. Darina no comprendía del todo lo que ocurría. Aquella criatura estaba acabando con los hombres que la habían torturado, y por último, destruyó la iglesia por completo, dejándola en ruinas que jamás serían removidas. Cuando todo terminó, la criatura descendió hasta donde estaba Darina. Con una de sus alas, tocó el cuerpo de la muchacha, emitiendo un resplandor luminoso que la envolvió por completo. Al disiparse la luz, Darina estaba completamente curada. No había rastros de sangre ni dolor. El ave batió sus alas, elevándose hacia el cielo. Antes de desaparecer le mostró a Darina que era su amiga, la lechuza. Desde entonces no quedó ninguna iglesia en la aldea. Si alguien relacionado con el catolicismo se atrevía a entrar en el pueblo, aquella criatura aparecía para terminar con ellos. Se decía que era una bruja que protegía a los habitantes de las creencias fanáticas que perseguían a personas con dones especiales. Lo que Darina no sabía era que aquella ave no era solo su protectora, era su madre, quien había reencarnado en la lechuza para estar a su lado y protegerla. Los habitantes de la aldea comenzaron a crear sus propias reglas. Darina demostró sus dones curativos y otros talentos ocultos, ganándose el amor de la comunidad. Juntos, los vecinos se protegían mutuamente, seguros de que aquella criatura siempre los defendería de cualquier intento de invasión por parte de la Santa Iglesia. Hola, don Artemio. Mi nombre es Casilda, y tengo 68 años. El relato que les contaré a continuación es algo que vivimos hace muchos años mi familia y yo, y que por temor y vergüenza a que nadie nos crea habíamos decidido guardar el anonimato, pero considero que ya es hora de que la gente se entere de esta horrible situación que nos tocó vivir. Con 8 años, vivía en un pueblito que, por la naturaleza de la situación, prefiero omitir el nombre. El pueblo era un lugar bastante tranquilo comparado con la vida apurada de la ciudad. Aunque en mi casa éramos bastante pobres, siempre había para comer, aunque sean frijolitos o animales que mi padre cazaba durante la batida de venados que abundaban por el rumbo, porque el pueblo estaba rodeado del monte. Mi madre, que se dedicaba a los deberes de la casa y a la crianza mía,
También obtenía un ingreso extra haciéndola de partera, dado que, por la misma lejanía del poblado, no se contaba con algún hospital cercano. Durante esta labor la gente solía pagar los servicios de mi madre en especie, por lo que de igual forma teníamos otra pequeña entrada de alimentos. Nuestra vivienda se encontraba ubicada en las afueras del pueblito, y como vecina teníamos a mi tía Ilora, quien era hermana menor de mi madre, a razón de que mi difunto abuelo había dejado un inmenso terreno de herencia a mi madre y a mi tía, el cual se dividió equitativamente en dos, y es por eso por lo que mi tía era nuestra vecina. Muy al contrario de mis padres, la familia de mi tía era bastante perezosa, pues a pesar de ser tan pobres como nosotros, ni ella ni su esposo trabajaban, y siempre conseguían lo más mínimo para comer sin esforzarse nunca. Mi madre siempre fue muy solapadora con ella, y solía invitarle de lo poco que teníamos, situación que le ocasionaba constantes discusiones con mi padre, el cual alegaba válidamente desde mi punto de vista, que él se levantaba de madrugada para trabajar, y no le parecía justo que le tengamos que dar de nuestros alimentos a la familia de mi tía, los cuales solían levantarse tarde y mantenerse recostados en casi todo el día. Mi madre se excusaba diciéndole a mi padre que él nunca lo entendería, y esa era la discusión de nunca acabar. Pasaron los años, y yo me hice una adolescente centrada y mentalizada en estudiar para salir adelante y ayudar a mis padres. En contraste conmigo también se encontraba mi prima Leonor, la cual era la hija única de mi tía Ilora, y solamente era mayor que yo por 2 meses. Mi prima desde muy pequeña fue bastante aventada, atributo que yo para nada tenía. Dicha personalidad de ella la hizo ser madre de un simpático varoncito a los 15 años, puesto que desde los 12 a mi prima ya le daba por noviar. A pesar de todo, a mi tía siempre la recuerdo como una mujer despreocupada y agradable. Era indiferente a todo y no tenía ningún tipo de pena o vergüenza en decir lo que pensaba y lo que sentía. Pero poco a poco se fue alejando de mi madre, y las visitas anteriores en las que acudía a mi casa en búsqueda de comida ya eran muy limitadas, e inclusive ya no pedía comida como de antes, y solo se limitaba a hablar lo básico con mi madre, y con la misma se regresaba a su casa de la cual casi no se veía salir. Aunado a este cambio en la forma de ser, también comenzó a tener misteriosamente bastante dinero, por lo que su casa, de ser una pequeña choza de palos a punto de caerse, se convirtió en una hermosa casa de cemento con 2 pisos. Su patio se llenó de animales y todo tipo de adornos caros, así como también realizó una extensa barda que le cubría el terreno en toda su inmensidad, y solamente no se hizo la barda en el tramo donde colindaba justamente con nuestra casa. A mi tío político llevaba años sin haberlo visto a pesar de que era nuestro vecino, y de las pocas ocasiones que mi madre le preguntaba a mi tía por él, ella solo se la pasaba dando evasivas, inventando cuanto se le pasara por la mente, con tal de marear a mi madre y que ésta ya no le preguntara nada. Mi madre comprendía la situación, y simulaba olvidarlo todo, pero siempre platicaba conmigo y con mi padre acerca de lo misterioso que se volvió todo en torno a la familia de mi tía. Mi prima era muy tratable, y tenía contacto frecuente conmigo. Evidentemente disfrutaba mucho de la nueva situación económica por la que atravesaba su familia, y siempre me ofrecía bastantes cosas en buen estado que ya no utilizaba como ropa, calzado y maquillaje, pero yo siempre se lo rechazaba. Mi madre me había dicho que no agarrara nada de ellos, porque no sabíamos en qué estaban envueltos para tener esa pequeña fortuna de forma repentina. No pasó mucho tiempo cuando mi prima se embarazó de nuevo. El hecho de su embarazo la sensibilizó más de lo habitual, y se apegó conmigo como su prima, confidente y mejor amiga, derivado de que su madre nunca tenía tiempo para ella, y de su padre no sabía mucho en virtud de que de un día para otro simplemente desapareció. Y después de tanto insistirle a su madre para que le dijera dónde se había ido su papá, ésta le dijo que se había ido a la frontera y es por eso que ella podía darse la vida que tenían ahora. Mi prima me comentó que no ahondó más en el asunto, aun cuando la historia de que su padre se había ido de mojado no se le hacía del todo creíble. Un día, en lo que parecía ser una plática habitual entre adolescentes, se tornó angustiante cuando mi prima de la nada me confesó tener mucho miedo, y se echó a llorar.
Me desconcerté ante el actuar de ella porque yo siempre me había hecho a la idea de que mi prima vivía una vida envidiable para cualquier adolescente como yo, que estaba acostumbrada a vivir humildemente en la pobreza, por lo que no me explicaba qué tipo de problemas pudiera tener alguien como ella. Mi sorpresa fue aún mayor cuando entre un llanto discreto mi prima me confesó tener miedo a su madre, puesto que sospechaba que era una bruja negra, pero no le contaba a nadie por el temor de lo que la gente supersticiosa del pueblo le pudiera hacer, y también por el miedo de lo que su madre le pudiera hacer a ella y a sus hijos, si se entera que mi prima lo anda divulgando. Mi prima casi me rogó que no le contara a nadie. Yo fielmente le dije que su secreto estaba bien guardado conmigo, pero me resultó difícil evitar preguntarle por qué creía que su madre era practicante de la magia negra. Ella me dijo que a raíz de que comenzaron a tener dinero, su madre había cambiado drásticamente su forma de ser. Todo comenzó en una noche, cuando ella se encontraba en su cuarto despierta a altas horas, puesto que su hijo mayor se había despertado por hambre, pero ella lo calmó dándole su mamila. Y cuando estaba por conciliar el sueño, le pareció escuchar el llanto de un bebé. Se levantó apresurada pensando que su hijo pudiera haber sido, y el llanto que ella escuchó obedecía más a un recién nacido. A palabras de ella, trató de aminorar la situación. Sin embargo, un portazo proveniente de la salida hacia el patio la puso en alerta de nueva cuenta, y bajó hacia el primer piso con la finalidad de ver si no era alguien que se había metido a su casa. Razón que se le hacía bastante raro porque los índices de criminalidad en el pueblo eran nulos. Al llegar a la puerta, pues el piso tenía unas huellas de lodo. Pero estas huellas no eran de alguien, sino de algo, puesto que las pisadas tenían la forma de un ave que al parecer era enorme y abarcaba las dimensiones de un pie humano. Por miedo, solo se limitó a acechar por toda la casa, incluyendo el cuarto de su madre en búsqueda de algo que pudiera haber entrado, pero no encontró nada más que el silencio de la noche, por lo que decidió ir a dormir de nueva cuenta, ansiosa de que se hiciera de día, para contarle a su madre de lo acontecido. Al día siguiente, desde muy temprano se levantó para ir hacia donde había visto las pisadas y mostrarle a su madre. No obstante, el piso se encontraba limpio sin señales de nada. Aún así, ella preocupada le comentó a su madre acerca de lo que había pasado, pero su madre le insistió tanto en que seguramente lo había soñado, y que el embarazo le había estado causando más estrés de lo normal. La insistencia de su madre fue bárbara, que inclusive mi prima llegó a creer en parte que ella tenía razón. A partir de esa noche ya se le hacía muy difícil conciliar el sueño, y las pesadillas se hicieron muy constante, por lo que mi prima comenzó a odiar las noches, y sobre todo el momento de dormir. Por mi parte, de forma cautelosa, le hice saber a mi madre pequeñas partes de lo que mi prima me decía. Sin contarle las sospechas de mi prima acerca de que mi tía era una bruja, le hablé de las pesadillas y mi madre me dijo que cuando yo platicara de nuevo con mi prima, le obsequiara unas pequeñas imágenes religiosas y agua bendita. También me dijo que instruyera a mi prima para que rociara el agua bendita por todo su cuarto y pusiera las imágenes en cada uno de los costados de todos los lugares que tengan acceso hacia afuera, como puertas y ventanas. Además que de igual forma me dio 2 rosarios, uno para mi prima y el otro para su pequeño, y la indicación fue que siempre se duerman con ellos. Y con ese pequeño ritual mi prima podría conciliar el sueño sin pesadillas. La siguiente ocasión que vi a mi prima, estaba demacrada. Su falta de sueño y su embarazo la hacían parecer una mujer mucho mayor a su edad. Ella me comentó que las cosas no habían mejorado y que las pesadillas cada vez se hacían más intensas, situación que daba pie a que cada día durmiera menos. Yo le comenté entusiasmada que había una manera de que muy posiblemente le ayude a remediar los problemas de sueño, y le di las imágenes, así como también el agua bendita, los rosarios y las instrucciones. Ella no se mostró muy entusiasmada a la par conmigo, pero enseguida dejamos de platicar puesto que se acercaba el anochecer, y ella quería de una vez realizar el ritual, sin ningún contratiempo. Al pasar los días, volví a reencontrarme con mi prima y en esta ocasión se le notaba mucho mejor, situación que ella misma me confirmó al momento que también me agradeció por todo lo que había hecho por ella, puesto que el ritual había resultado satisfactorio. Aún así,
No me pareció verla del todo contenta y por lo mismo le pregunté si algo había pasado. Ella me comentó que había pasado por una situación terrorífica y no sabía qué hacer. Por mi parte le pregunté qué había sido, y ella me advirtió que lo que estaba por contarme es algo muy secreto, y más que nunca necesitaba confiar en mí. Yo le contesté que por eso no había problema, que todos sus secretos se encontraban a salvo conmigo. Entonces fue cuando ella, con unos ojos llorosos, comenzó a hablar. Creo que mis suposiciones son ciertas. Si bien puedo conciliar el sueño, ya no caigo rendida como antes, y por lo mismo me despierto en la madrugada con facilidad. Un día me pareció escuchar de nueva cuenta el llanto de un niño, y rápida, así como sigilosamente bajé por las escaleras de mi cuarto y otra vez encontré con las huellas de una enorme ave. En esta ocasión la observé más de cerca para asegurarme que no era un sueño, y no lo era. Las huellas eran reales, e iban directamente hacia el cuarto de mi madre. Haciendo el menor ruido posible, caminé hacia allá y en una rendija de la puerta pude observar a una gran ave negra de unos 2 metros de altura devorando a un bebé a picotazos. Yo me asusté mucho por lo que vi, pero no pude gritar. Simplemente lloré en silencio mientras veía cómo aquella ave devoraba a ese pequeño al mismo tiempo que comenzaba a tomar una figura humana. Y al cabo de unos minutos, el ave se convirtió en mi madre, la cual seguía devorando al niño. Cuidadosamente regresé hacia mi cuarto bastante asustada. Abracé a mi hijo y en toda la noche ya no pude dormir. Al pasar los días no mencioné nada al respecto y traté de ser lo más indiferente posible para que mi madre no sospechara. A su vez, ideé un plan para entrar a su cuarto y lo logré, espiando todos sus movimientos de entradas y salidas. Y fue así que me percaté que mi madre salía todas las noches y regresaba en alguna hora indefinida en la madrugada. Dada la situación, una noche de esas aproveché y me metí a su cuarto cuando ella ya se había ido y revisé todo. Parecía que todo se encontraba normal, y cuando estaba dispuesta a irme, de casualidad me encontré un calcetín. Esta situación me hizo revisarla. No era de concreto como las demás paredes, sino era una puerta de madera estratégicamente colocada y muy escondida. Al abrirla, macabro fue mi hallazgo puesto que se encontraba completamente llena de huesos, ropitas y cabellito de todos los bebés que se había devorado, el hedor y la repugnancia de los cuerpos podridos, así como una gran pena que me hizo un nudo en la garganta, me hicieron vomitar como nunca. Al tranquilizarme un poco, lo que hice fue limpiar el vómito del piso y posteriormente volver a acomodar todo como estaba para después subir a mi recámara y abrazar a mi hijo, rociar mi cuarto completo con agua bendita y acomodar las imágenes de nueva cuenta. Cabe mencionar que ese día tampoco pude dormir, y de madrugada escuché la puerta abrirse y cerrarse, y un llanto de niño comenzó a escucharse para luego apagarse repentinamente. Yo, consciente de lo que ocurría, me puse a llorar hasta quedarme dormida. Después de lo que me comentó mi prima, yo también tuve miedo en dormir y evitaba a toda costa mirar hacia la casa de mi tía. Mi mamá no pasó desapercibida esa situación, y notó que algo raro me ocurría, por lo que constantemente me preguntaba si estaba bien, y yo siempre le contestaba que sí. Hasta que un día no pude aguantar más y me eché a llorar al tiempo que le conté todo lo ocurrido. Ella no creyó en lo que mi prima me había dicho y argumentaba que son actitudes de adolescentes, y más por tratarse de mi prima, que se encontraba embarazada, que había sufrido el abandono de su novio, de su padre, y había perdido la atención de su madre. Yo sabía en el fondo que lo que mi prima decía era verdad, pero mi madre no lo comprendía, por lo que fue mejor fingir que mi prima no se encontraba estable, y posiblemente inventaba todo para llamar la atención. Pasaron aproximadamente 3 semanas, y los gritos de mi prima rompieron con la tranquilidad de la casa. Rápidamente acudimos mi madre y yo a ver qué ocurría. Había entrado en labor de parto. Mi madre, con mucha experiencia en estas situaciones, se hizo cargo del momento y el resultado fue el nacimiento de una hermosa niña. Al permanecer un buen rato velando por mi prima, mi madre me pidió que vaya a descansar por un rato, y fui a dormir con la esperanza de que al despertarme, iría de nuevo con mi prima para cuidarla a ella y a su hermoso bebé. Siendo de madrugada, un buen sacudón me despertó. Lo primero que vi fue la cara desesperada de mi madre y de mi padre con todas las pertenencias de valor
y algo de ropa en una mochila. Me decían que huyamos lo más rápido posible de la casa, que no nos podíamos quedar allí. Me levanté rápidamente con la intención de agarrar algo de ropa, pero mi madre me detuvo y me dijo que no había tiempo para agarrar nada. Y así fue como salimos de la casa y nos desplazamos hacia el centro del poblado, donde rentamos un taxi y nos fuimos hacia la ciudad. Lugar en el cual a duras penas pudimos sobrevivir, pero al paso del tiempo nos estabilizamos. Cabe mencionar que en todo momento le preguntaba a mi madre cuál era la razón por la cual tendríamos que irnos de nuestra casa, pero ella no me daba razones y siempre me desviaba la plática o simplemente me reprendía mencionando que son situaciones que no me incumben. Yo por mi parte seguí mis estudios y fue en la ciudad donde acabé mi prepa, el día de mi graduación, y con llanto en el rostro le di las gracias a mi madre por apoyarme a cumplir ese sueño. Ella igual entre lágrimas me abrazó y me felicitó. En ese momento tan especial para ambas, decidí volver a preguntar a qué se debió todo este cambio drástico en nuestras vidas, y fue entonces cuando ella me lo contó todo. Ese día, cuando tú te fuiste, me quedé con tu prima, la cual se encontraba bastante cansada pero también alegre. En diferentes ocasiones se levantaba para mirar a su bebita, pero volvía a dormirse de nuevo. Ella estaba feliz, pero me decía que tenía la impresión de que algo malo iba a ocurrir. Yo le comenté que se tranquilizara y que descansara, por lo que ella obedeció. Al filo de la madrugada, el llanto de la niña me despertó, puesto que me había quedado dormida a un lado de la cama de tu prima. Al despertar me asusté mucho. Viste un ave enorme con los ojos rojos postrada en la cabecera de la cama tomando a la bebé de una piernita con sus enormes garras. Como pude me armé de valor y comencé a jalar a la niña de las garras del ave, pero al tirar con fuerza solo lograba desgarrar la piel de la pequeña, que se encontraba ensangrentada y bien sujetada por las garras del ave. Al darme cuenta de que era imposible que la soltara, comencé a rezar y saqué mi rosario que siempre me acompaña. Sin embargo, una risa macabra evitó que siga rezando. Esa risa era muy conocida para mí. Me sorprendí mucho al ver que la cabeza de aquel ave era la de tu tía, pero con unas facciones diabólicas que me dieron mucho miedo. Yo le pregunté entre llanto el por qué hacía eso, y ella me respondió con una voz rasposa que ese era el precio a pagar al maligno por su favor. A cambio de la riqueza, él me convirtió en una de sus brujas más poderosas, y es por eso por lo que solo me puedo alimentar de recién nacidos. No obstante, el maligno también me encargó buscarle una esposa, la cual tenía que ser descendiente mía, y es por eso por lo que esperaba con ansias este nacimiento para dárselo en ofrenda, justo como lo hice con mi marido y con el novio de mi hija, y lo mismo que haré contigo y tu familia si te quedas a vivir en el pueblo. Por mi parte, desde mucho antes ya pensaba que algo malo estaba ocurriendo, y había puesto en remate el terreno. Solo era cuestión de tiempo para dejar el pueblo, y ante las amenazas de tu tía, fue que decidí junto con tu padre marcharnos de allí en ese mismo momento. Después de escuchar la historia, me enojé mucho con mi madre por haber abandonado a mi prima a su suerte. Pero después de pensarlo mejor, me di cuenta de que mi madre actuó por el amor hacia mí y a mi padre, y su deseo de que no nos pasara nada. Pasaron los años, y también terminé la universidad, por lo que actualmente soy una exitosa abogada que no cuenta con ninguna necesidad económica. Ya mis padres han fallecido y yo hice mi propia familia. A un par de años de que fallecieron mis padres, decidí regresar al pueblo donde prácticamente nadie me conocía, y me dirigí hacia donde fue mi humilde casa de la infancia, pero no encontré nada más que un gran rastro que servía de matadero de cerdos. Al preguntar a la gente del rumbo por la familia que vivía por allí, me dijeron que eran 2 hermanas, que se sabía por parte del pueblo que eran brujas blancas, pero que se cuenta que una de ellas se volvió hacia la brujería negra y cambió a toda la familia de su hermana menor con el maligno por riquezas para posteriormente incendiar ambas casas y huir hacia la ciudad donde nadie más supo de ella. Dos días en la sierra y ya traíamos el lomo hecho caca. Caminatas largas, sin dormir bien, con el puro chile y un poco de agua para aguantar el calor del día y el frío cabrón de la noche. No era la primera vez que nos metíamos en esos montes, pero algo en este operativo nos tenía a todos con los pelos de punta.
Nos mandaron a cazar a un grupo de cabrones armados que llevaban semanas atacando convoyes de suministros. Habían emboscado a la policía rural un par de veces, y según inteligencia, se escondían en una cueva en el Paso del Diablo. Nombrecito mamón. Pero la gente del pueblo decía que nadie debía andar por ahí después de que se metiera el sol. Ya saben, puras historias de rancho, que si se aparecía la Llorona, que si el diablo mismo cuidaba el paso, que si a los que se metían ahí nunca los volvían a ver. Puras mamadas, pero igual te hacen pensar. El capitán Medina no creía en esas chingaderas, pero hasta él se veía inquieto. No se oía ni un pinche grillo, ni un pájaro, como si todo estuviera aguantando la respiración. «Esta madre no me gusta, mi capitán», murmuró el cabo Ramírez. Medina no contestó, solo levantó la mano y nos hizo una señal para avanzar con cautela. A unos metros encontramos rastros, huellas recientes, casquillos tirados. Parecía que sí habíamos llegado a su escondite. La cueva estaba ahí, oscura como hocico de lobo. Olía raro, como a tierra mojada, pero con algo más, algo rancio. «Luz baja, armas listas», ordenó Medina. Nos metimos con cuidado, linternas al mínimo. El suelo estaba removido, como si hubieran arrastrado algo. En el fondo, los encontramos, muertos, pero no de una forma normal. Nadie dijo nada, solo iluminábamos con las linternas, tratando de entender qué chingados había pasado. Eran 6 hombres, pero sus cuerpos estaban mal, como si algo los hubiera torcido hasta romperlos. Uno tenía la columna doblada al revés, otro tenía los brazos retorcidos sobre la espalda, como si se los hubieran anudado. Pero lo peor eran sus caras. No estaban asustados, no estaban enojados, estaban sonriendo. Sonrisas grandes, forzadas, como si algo los hubiera obligado a reír antes de matarlos. «No mames», susurró Hernández. «Ninguna bala, ningún cuchillo podría haber hecho eso. No había sangre en las paredes, ni señales de pelea. Solo estaban ahí, como si algo los hubiera agarrado y jugado con ellos hasta quebrarlos». El capitán se acercó al que parecía ser el líder. Aún tenía el radio en la mano, pero estaba destrozado, como si algo lo hubiera aplastado con una fuerza que no era normal. «Esto no es un enfrentamiento normal», dijo Medina en voz baja. «Aquí pasó algo más». El silencio era tan pesado que hasta nuestros pasos sonaban como disparos en el eco de la cueva. Yo no quería quedarme ni un segundo más, y sé que los demás pensaban lo mismo. Pero la orden era clara: asegurar el área y esperar refuerzos. Ramírez, que siempre ha sido medio metiche, empezó a inspeccionar el fondo de la cueva. Su linterna alumbró una pared con marcas raras. Eran símbolos tallados en la roca, pero no parecían ni letras ni dibujos. Algo en ellos no me gustó. «¿Qué mierda es esto?», preguntó. Nadie le respondió. Medina solo se quedó viendo los símbolos con el ceño fruncido. Ramírez, el muy pendejo, alzó la mano y los tocó. No sé qué pasó exactamente, pero en cuanto sus dedos rozaron la piedra, pegó un respingo, como si le hubieran dado toques eléctricos. Se quedó tieso un segundo, con los ojos bien abiertos. «¿Qué pasó, cabrón?», le solté. Él parpadeó como si acabara de despertar de un sueño. «No sé, sentí algo raro». «Pues no andes tocando mamadas», le gruñó Castillo. «Vámonos a la chingada de aquí». Pero Ramírez no se movió. Se quedó mirando la cueva como si algo lo llamara. «Escuché algo», susurró. «¿Qué?» Una voz de mujer. Me recorrió un escalofrío. «No mames». «Te lo juro», insistió él. No entendí lo que decía, pero sonaba como si me estuviera invitando a algo. Eso fue suficiente para que todos quisiéramos largarnos. El capitán dio la orden de hacer un perímetro fuera de la cueva y preparar el campamento. No podíamos irnos sin autorización, pero nadie se quería quedar dentro de esa chingadera. Mientras salíamos, Ramírez se quedó un segundo más. Y cuando se dio la vuelta, vi su cara. Por un instante,
juro por mi madre que tenía una sonrisa, la misma sonrisa de los muertos. Pero parpadeó, se talló la cara y volvió a la normalidad. Quizás solo fue mi imaginación. Pero en ese momento, supe que algo no andaba bien. No sé si era el frío de la sierra o la pura pinche tensión de lo que habíamos visto en la cueva, pero nadie se podía dormir bien. Aunque no dijéramos nada, todos estábamos incómodos. Había algo en el aire, algo raro. No era solo el silencio, porque en la sierra uno se acostumbra a que las noches sean calladas, sino otra cosa, como si el cerro nos estuviera viendo. El cabo Ramírez estaba peor. Desde que metió las manos en esas pinches marcas de la cueva, andaba raro, callado, con la mirada perdida, como si estuviera esperando algo. Traté de hacerme el cabrón y dormir un rato, pero cada que cerraba los ojos sentía una pesadez extraña en el cuerpo, como si algo me estuviera aplastando el pecho. El turno de guardia me tocaba de 2 a 4 de la mañana. Cuando Castillo me despertó para relevarlo, me dijo en corto que estuviera pilas, que había escuchado ruidos en el monte. Le pregunté qué clase de ruidos y nomás me dijo que eran como susurros, que no se veían ni animales ni nada, pero que había oído algo entre los árboles. Yo me reí para aflojar el ambiente, pero en cuanto me quedé solo, se me quitó lo valiente. Parado junto a la fogata medio apagada, con el rifle bien agarrado, empecé a sentir que de veras había algo raro. El aire estaba denso, como si el monte respirara sobre nosotros. Luego, lo oí, un murmullo bajito, lejos, pero claro como el agua. Una voz de mujer, suave, pero con un tono que se me fue metiendo en los huesos. Me quedé quieto, tratando de ubicar de dónde venía. Escuché otra vez, ahora más cerca. Volteé de chingadazo, pero no había nadie. Solo sombras de árboles y la boca negra de la cueva. Sentí el sudor frío bajarme por la espalda. Me dije que era el viento, pero en el fondo sabía que no era cierto. Cuando volví la vista al campamento, me di cuenta de que Ramírez ya no estaba acostado. Estaba sentado, con los ojos fijos en la cueva. Algo en su postura me puso los pelos de punta. No era normal. Me acerqué despacio y le hablé en voz baja. Ramírez, ¿qué chingados haces? No me contestó, ni siquiera parpadeó. Oye, cabrón, ¿qué pedo contigo? Insistí, poniéndole una mano en el hombro. Fue entonces que murmuró algo. Apenas un susurro, pero lo entendí claro. Me están llamando. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Quién chingaos te está llamando? Pregunté, pero él seguía con la vista fija en la cueva. De repente se puso de pie, como si algo lo jalara. Dio un paso, luego otro. Se estaba yendo hacia la cueva. Me le planté enfrente y le puse el rifle en el pecho. No mames, Ramírez, regrésate a dormir. Pero ni me escuchaba. Sus ojos estaban en otro lado como si estuviera hipnotizado. Cuando vi que iba a seguir caminando, le metí un empujón. No fue fuerte, pero en cuanto lo toqué, se dobló y empezó a gritar como si le estuvieran arrancando la piel. Un pinche grito desgarrador, de esos que te enchinan el cuero. Todos se despertaron al madrazo. Medina, Hernández y Castillo brincaron de sus bolsas de dormir con las armas listas, pero no había a quién dispararle. Ramírez estaba en el suelo, gritando y temblando como si le estuviera dando un ataque. Corrí a sujetarlo, pero en cuanto lo agarré sentí algo que no me gustó ni tantito. Su cuerpo estaba helado, como si hubiera estado metido en agua gélida. De repente se empezó a mover, pero no por él mismo. Algo lo estaba jalando. Primero fueron sus pies, que empezaron a arrastrarse hacia la cueva. Luego su torso se inclinó, como si una fuerza invisible lo estuviera separando de nosotros. ¡Agárrenlo, cabrones!, gritó Medina. Nos lanzamos sobre él. Hernández y Castillo lo agarraron de los brazos mientras yo le sujetaba las piernas, pero algo lo quería llevar. Tiramos con todo lo que teníamos.
pero sentí como si una corriente de aire helado nos estuviera empujando. De repente, la presión desapareció. Ramírez cayó al suelo, hecho un ovillo, temblando. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de lágrimas. Por un segundo nadie dijo nada. Solo escuchábamos su respiración agitada. Medina se arrodilló junto a él y le habló firme. «¿Qué viste, Ramírez?» Ramírez parpadeó, todavía en shock, y apenas pudo responder con un susurro. «Eran ellas». Medina frunció el ceño. «¿Ellas quiénes?» Ramírez tragó saliva y, con la voz quebrada, respondió. «Las brujas». Luego, Ramírez no quiso hablar más. Estaba hecho un ovillo, temblando como perro mojado, con los ojos clavados en la cueva. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo. Algo nos estaba mirando desde la oscuridad. El capitán Medina nos ordenó levantar el campamento de inmediato. No íbamos a quedarnos ahí ni un pinche minuto más. «Nos largamos ya, carajo. Algo está mal en este lugar», dijo con esa voz que no admitía discusión. Apenas habíamos empacado la mitad de las cosas cuando el viento cambió. Primero fue un vientecillo frío que se metió entre las rocas y los árboles, silbando como si alguien respirara sobre nuestras nucas. Luego se hizo más fuerte, hasta convertirse en un aullido que nos envolvió por completo. No era un viento normal, de esos que anuncian tormenta. Este traía algo más. Voces de mujeres. No gritaban ni lloraban, susurraban, nos rodearon, deslizándose entre los árboles, entre las piedras, entre nosotros. Algunas palabras eran claras, otras no. Decían cosas que no entendíamos, pero el tono era burlón, como si estuvieran jugando con nosotros. El cabo Hernández fue el primero en perder la paciencia. «Ya dejen de chingar, cabronas», gritó, girando con el rifle listo para disparar. El viento se detuvo de golpe. El silencio que vino después fue aterrador. Algo en la sierra había cambiado. Y entonces Hernández gritó. No fue un grito de guerra ni de susto. Fue seco, como si le hubieran metido un fierro caliente en el cuerpo. Nos volteamos y lo vimos. Se agarraba la cabeza con ambas manos, como si algo se la estuviera aplastando. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. «Mi cabeza, cabrón. Sáquenla, sáquenla», berreó golpeando el piso con el puño. Corrimos hacia él, pero cuando Medina lo tocó, se retorció como si le hubieran pasado corriente. «No, no, no, no los toquen», gritó Ramírez todavía tirado con el rostro desencajado. Nos detuvimos en seco. «¿Qué chingados estás diciendo?», le espetó Castillo, sin soltar el rifle. Ramírez respiraba agitado. «Si los tocan, ellas también los van a ver», susurró. Nos heló la sangre. Miramos a Hernández otra vez. Respiraba con dificultad, como si le costara trabajo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no veía nada. Solo murmuraba entrecortado. No son mujeres. No tienen cara». Ninguno quería tocarlo, pero tampoco podíamos dejarlo ahí. Y entonces lo vimos. Apenas un parpadeo en la periferia de la vista. Algo moviéndose entre los árboles, entre las sombras. No era un animal. No era humano. Era alto, demasiado. La silueta era femenina, pero estirada, distorsionada. Parecía una mujer vestida con un rebozo oscuro que flotaba, pero había algo mal en la forma en que se movía. No caminaba. Se deslizaba entre los árboles sin hacer ruido. Alguien murmuró una oración. No supe quién. Otro movimiento, ahora más cerca. «Formación defensiva», ordenó Medina con voz firme. Todos levantamos las armas, pero nadie disparó. En el fondo sabíamos que esas cosas no se iban a detener con balas. La silueta se quedó quieta, a unos metros. La luz de la luna apenas iluminaba su forma, pero suficiente para ver que, bajo el rebozo, no había rostro. Solo piel lisa, como si alguien hubiera borrado su cara. El frío se nos metió en los huesos. Luego, habló. No con palabras. Su voz estaba en nuestras cabezas.
¿A qué han venido? Sentí que me iba a vomitar. No era una voz normal. Eran muchas voces juntas, entrelazadas, como si decenas de mujeres hablaran al mismo tiempo en diferentes tonos. ¿Qué buscan? El capitán Medina, con más huevos que todos juntos, apretó la mandíbula y se mantuvo firme. Nos vamos. No queremos nada de ustedes. El silencio se alargó. Luego rieron. Al principio fue un murmullo, luego más fuerte, hasta convertirse en carcajadas burlonas que nos rodearon, como si el monte entero se estuviera riendo de nosotros. Hernández seguía en el suelo, jadeando, con la mirada perdida. Castillo y yo lo agarramos por los brazos y lo alzamos como pudimos. No podíamos quedarnos. El camino de regreso fue una chinga. Llevábamos a Hernández casi a arrastras, con la mirada perdida y murmurando incoherencias. Ramírez no dejaba de rezar entre dientes, mientras el capitán Medina nos apuraba con órdenes secas. Sabíamos que esas malditas no iban a descansar hasta acabarnos. Sin embargo, nadie se atrevía a decir que esto apestaba a muerte, y fue Castillo quien lo dijo primero. «Nos están cazando». Nadie respondió, pero todos lo sabíamos. No era paranoia, se sentía en la piel, en la nuca, en los huesos. Algo estaba esperando el momento exacto para atacar, y cuando el viento se alzó de nuevo, con esos susurros burlones de mujeres riéndose, entendimos que el momento había llegado. «Movimiento a las 3 en punto», gritó Medina. Todos giramos en esa dirección, rifles en alto. La luz de la luna apenas dejaba ver sombras entre los árboles, pero algo se movió rápido, demasiado rápido. Luego, otro ruido, a la izquierda. Nos estaban rodeando. «¡Fuego libre!», ordenó Medina. Las ráfagas iluminaron la maleza, tronaron las ramas, volaron hojas y el eco de los disparos reventó el silencio del monte. Pero no había gritos, ni cuerpos cayendo. Nada. Era como si estuviéramos disparándole al aire. Un segundo después, Hernández chilló. Lo vimos elevarse del suelo como si algo invisible lo hubiera agarrado del cuello. Pateaba en el aire. Sus manos arañaban algo que no estaba ahí. Su grito se volvió un gorgoteo cuando su cabeza se torció en un ángulo imposible. Algo le había roto el cuello. Su cuerpo cayó seco entre las rocas. «¡Carajo! ¡Nos están jodiendo!», gritó Castillo, disparando al azar. Ramírez dejó caer el rifle y salió corriendo. «No, pendejo». Intenté detenerlo, pero se perdió entre la maleza. Corrimos tras él, pero lo que encontramos nos dejó helados. Ramírez estaba en el suelo, boca arriba, con los ojos desorbitados. Tenía las manos metidas en la boca como si él mismo se la hubiera destrozado. Su lengua colgaba de lado, cortada a la mitad, y en su pecho, una marca, como una mano negra, quemada en la piel. «Nos van a matar a todos», susurró Castillo temblando. No había tiempo para lamentarse. Medina nos sacó del trance con un grito. «¡Muévanse, carajo! ¡A la chingada de aquí!». Corrimos, saltando entre piedras, esquivando ramas, sin importarnos nada más que salir de ahí. Las risas seguían, y luego, un aullido. Largo, profundo. No era de un animal, era de algo que no debía existir. La salida del bosque estaba cerca. Ya se veían las luces del camino donde debían estar los refuerzos, pero antes de llegar, algo atrapó a Castillo. Lo jaló hacia atrás con una fuerza brutal, haciéndolo caer de espaldas. Intentó levantarse, pero una mano negra salió de la tierra y le agarró la pierna. Otra más surgió, esta vez del tronco de un árbol, aferrándose a su brazo. Intentaba zafarse, pero más y más manos lo sujetaban. Sus gritos nos taladraron los oídos. «No me dejen, cabrones, no me dejen». Corrí hacia él, pero Medina me agarró del chaleco táctico y me arrastró de un jalón. «No hay tiempo, vámonos». Castillo gritó una última vez antes de que algo lo arrastrara por completo entre las raíces. No quedó ni rastro de él. Salimos de la maleza justo cuando las luces de varios vehículos iluminaron la entrada del bosque. Eran los refuerzos. Al menos 5 camionetas con soldados armados hasta los dientes. Nos vieron aparecer de la nada,
hechos mierda, cubiertos de sudor y tierra, y apuntaron sus rifles, listos para cualquier cosa. Medina apenas pudo levantar la mano en señal de alto. Yo caí de rodillas, sin aliento. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad del monte. No había nada, ni risas, ni susurros, ni sombras moviéndose. Pero sabía que seguían ahí. El capitán de la unidad que llegó se acercó con cara de pocos amigos. ¿Qué chingados pasó aquí? Medina se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. Luego soltó una respuesta que era la única que tenía sentido. El monte nos quiso tragar, y casi lo logra. Nadie dijo nada más. Nos subieron a las camionetas y nos largamos de ahí. Un equipo de verificación regresó en búsqueda de los cuerpos de Hernández, Ramírez y Castillo, y la verdad es que no los encontraron. Sabíamos que, aunque volviéramos con todo un escuadrón, nunca los íbamos a encontrar. En aquella ocasión tuve una segunda oportunidad de vivir, y comprendí que era el momento de pasar más tiempo con mi familia. Así que pedí mi baja y me retiré, recibiendo los honores de mi jefe, pues me conocían como el hombre que nunca se raja, aunque en esta ocasión no fue así.